Muy bien. Hay una presentación en marcha, entonces, como es de etiqueta, solicitar la aprobación de todos para estar grabando. Sepamos entonces que se está grabando esta conferencia, esta videoconferencia, y como norma de etiqueta, dado que estamos en una fecha especial, quiero aprovechar para darles algunas ideas generales. Importante es que me vestí a tal efecto para hacerlo especial. Esa fecha especial hace referencia a que el 2 de mayo, por resolución 153 del año 1992 del Consejo Superior, se estableció como Día del Docente Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional. Día del Docente Tecnológico, Día del Docente de UTN. Hoy se conmemora por el fallecimiento de Juan Sábato, quien fuera rector de la UTN entre los años 1964 y 1966 y profesor emérito de nuestra casa de estudios. Con lo cual, hoy más que nunca, es fundamental revalorizar la función del docente, más en los tiempos en los que estamos viviendo. Además, también dos novedades que hacen al día de hoy, a la fecha, porque sabemos todos que estas novedades se van modificando día a día por estos tiempos de pandemia, aislamiento social obligatorio. Se ha hecho un comunicado institucional respecto a las evaluaciones. Muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando con las evaluaciones. Las evaluaciones, las más importantes, hacen referencia obviamente a los exámenes finales. Esas evaluaciones de exámenes finales, hay algunas carreras que ya han comenzado a tomarlas. Solo se aprueban aquellos estudiantes que adeuden solo hasta 2 asignaturas, es decir, que deban el examen final de proyecto final de la carrera y alguna otra, no más. Solo se autorizan aquellos casos en los que adeuden 2. Si adeudan más de 2, no es posible al día de hoy abrir mesa especial de mayo, con lo cual las fechas de finales de mayo están suspendidas, salvo estas excepciones, que las reuniones de Consejo Superior, Consejo Directivo y departamentales son no vinculantes, es decir, que solo están hasta el momento dentro del ámbito de poder ejecutar determinadas actividades. De la misma manera, y siguiendo con esta línea, el jueves 30 de abril se han recibido 3 ingenieros mecánicos, es decir, ingeniería mecánica, tomó examen final solo de la materia, de la última materia, proyecto final, a 3 estudiantes que se han recibido el jueves 30. De la misma manera, el 8 de mayo hay un estudiante que va a rendir también el examen final para ingeniería electrónica. Estas son las novedades al día de hoy. Continuamos con las capacitaciones que venimos desarrollando desde el inicio de esta situación de alguna manera incómoda, pero que sabemos hoy presenta importantes beneficios y oportunidades. Tenemos, ya para ir directamente a lo que nos concierne, 3 capacitaciones hoy muy importantes y significativas, esperemos que sean de su agrado. La primera es la experiencia de docente a docente, gestión de trabajo en grupo de alumnos, control y seguimiento y herramientas. Básicamente se trata de compartir la experiencia sobre la modalidad de trabajo que se viene aplicando en la cátedra, análisis de sistemas, asignatura integradora del segundo nivel de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, cuyo jefe de cátedra es el doctor Darío Pichirilli, aquí presente, obviamente a quien agradecemos su colaboración permanente, con el objetivo de administrar en forma clara, completa y ágil el seguimiento de los alumnos y los respectivos grupos de trabajo. Esto con el objetivo de eficientizar la tarea docente en el nuevo marco de trabajo a distancia o virtual, aprovechando las facilidades del campus virtual de la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN, integradas con otras herramientas que venimos aplicando en el día a día. Nuestro objetivo es profundizar el concepto de evaluación continua del alumno en cada caso en el dictado de la materia para asegurar un completo diagnóstico de situación previo a cada evaluación parcial.
Antes de continuar, les quiero presentar, y los dejo ya con ustedes, con el ingeniero Darío Piccirilli, el doctor Darío Piccirilli, con el ingeniero Pablo Gigliuti, que es profesor adjunto, con 20 años de docente en análisis de sistemas, ex consejero departamental, magíster en tecnología informática aplicada en educación por la Universidad Nacional de La Plata, socio de The Things, empresa especializada en el análisis y la gestión de datos, actual presidente de Dama Argentina, asociación internacional dedicada a la gestión de datos. Lo más significativo, graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN de Buenos Aires. El ingeniero Diego Mancilla, lo mismo también, profesor adjunto de Análisis de Sistemas con 20 años de docencia en dicha materia, director del área de Ingeniería en Software de Gurú, empresa dedicada al marketing digital para pymes. Y con el ingeniero Diego Smith, profesor adjunto de análisis de sistemas, actividad principal de consultoría, distribuidor oficial de Sistema Tango, desarrollo de servicios y aplicaciones vinculados a dicho sistema. Con ustedes entonces, los lentísimas manos, ya somos hoy 67 participantes. Voy a tomarme también 2 segunditos para presentarles. Ante muchas consultas que han habido, seguimos incorporando nuevos participantes, pero ante determinadas consultas que han estado apareciendo, tenemos un canal en donde están todas las presentaciones dadas de alta, y ese canal ahora lo comparto por el chat, en donde tienen las capacitaciones en tiempos de pandemia COVID-19, y están todas las capacitaciones hasta el momento, y vamos a incorporar al término de dichas capacitaciones estas 3 nuevas de esta jornada. Esperemos entonces que sea de utilidad. Ahora mismo compartimos este vínculo para que ingresen, obviamente se suscriban al canal, y en caso que sean de su agrado, obviamente el me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y un placer, como siempre, el participar y compartir de estas capacitaciones. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Darío Piccirilli les habla. Pablo, vos iniciás la presentación. Gracias por sumarse a esta charla. Como introdujo Andrés, vamos a hablar sobre los recursos para seguimiento de equipos y alumnos, ¿sí? En base a la experiencia en la Cátedra de Análisis de Sistemas. La estrategia planteada y que planteamos para esta presentación la vamos a dividir en lo que llamamos simplemente clase, que es la clase sincrónica, la clase que damos a diario, en los días que nos toca, digamos, nuestro curso, cómo hacemos el trabajo en casa, y luego cómo hacemos el seguimiento de los alumnos. Entendemos entonces por clase el encuentro virtual que realizamos los días y hora que tenemos asignados nuestros cursos a través de diferentes plataformas de videoconferencia, ¿sí? En nuestro caso Meet, algunos usarán Zoom, etc. La idea, vamos a estar mencionando herramientas durante la charla, pero la idea no es entrar en el desarrollo de las herramientas en sí, sino las vamos a mencionar como soporte a lo que hacemos, ¿no? Lo que uno hace con Meet, otro lo puede hacer con Zoom, y etc. Lo que sí quiero destacar es que siempre tomamos como herramienta principal y fundamental el campus virtual, las aulas virtuales de la UTN, ¿sí? Más allá de que después nos apoyemos en otras herramientas auxiliares. Entonces, ¿cómo estructuramos la clase sincrónica, el encuentro virtual? Bueno, hacemos un encuentro plenario, ¿sí? Donde se habla hacia todos los alumnos. Ahora, en breve, vamos a expandir un poco más la idea. Después, hacemos lo que llamamos breakdown, que es el encuentro en grupos. Agarramos el curso y lo partimos en grupos, ¿sí? Y ahí hacemos trabajos grupales, que después vamos a ver algunos beneficios que nos trae este tipo de trabajos, y es cara a cara más con alumnos reducidos, con cantidad de alumnos reducidos. Y después volvemos al encuentro plenario muchas veces. Es decir, una vez que se trabajó en grupo, volvemos a cerrar la clase masivamente.
Quiero destacar que no todas las clases son idénticas, obviamente, pero tratamos de mantener esta estructura. En cuanto al encuentro plenario, ¿sí? Ahí arrancamos siempre viendo pautas generales del curso, cómo vamos a planificar la clase actual, aunque previamente nosotros, a través de la mensajería del campus virtual, mandamos con antelación cómo se va a estructurar la clase virtual. Esto ayuda a no tener tanta incertidumbre, ya que uno no se ve las caras y no está en el aula, entonces como que la estructuramos de antemano. Bueno, en estas pautas generales también se notifican, se dan novedades y se asignan las tareas para la próxima clase. ¿Sí? Después, una vez que dimos esas pautas generales, arrancamos con el dictado del tema en cuestión para ese día. Se expone el tema, esto siguen estando todos los alumnos así como estamos nosotros ahora. Por lo general tratamos de que no se comparta el video, solo el docente comparte el video por un tema de ancho de banda. Y durante ese dictado de tema hacemos actividades de seguimiento. Hacemos actividades de seguimiento individuales. ¿Esto qué significa? Que damos un tema y cuando finalizamos ese tema o a la mitad de ese tema, disparamos un cuestionario en el momento, online. Para esto usamos diferentes herramientas. Yo estoy utilizando Kahoot, otros miembros del equipo utilizan Mentimeter. Son herramientas que sirven para generar rápidamente un cuestionario y que los alumnos participen todos al estilo competencia. Entonces, esto nos permite muy rápidamente validar durante la clase cómo vienen con los conocimientos. Y después, dentro de las actividades de seguimiento, dentro de lo que es el dictado de temas, tenemos la parte de trabajos prácticos, ¿no? La presentación, se hace un trabajo práctico, entonces el grupo presenta cómo lo resolvió, comparte pantalla y presenta toda la clase cómo lo resolvió, se discuten ideas, etc. Y luego, para cerrar lo que es la clase plenaria, se hace la revisión de clase, se revisan los temas anteriores, se da un espacio de preguntas y respuestas ordenado. Muchas veces utilizamos el chat, ahí cada uno tiene su modalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso yo pongo que el que quiere preguntar diga, tengo una pregunta, ponga esa frase, y después hay un momento que yo empiezo a leer el chat y empiezo a dar lugar a que abran los micrófonos uno por uno. Entonces, de esa forma, ordenadamente, se pueden plantear y responder las preguntas. Y bueno, y después se cierra la resolución de los TPs, ¿sí? Se comentan los errores comunes. Es decir, esta parte es muy parecida a lo que uno hace presencial, en forma presencial, porque esto es sincrónico, pero bueno, acá tenemos este plus de que usamos estas herramientas de apoyo para validar conocimientos rápidamente. Diego, Mancilla o Smith, ¿tienen para agregar acá? Sí, yo un solo comentario. Ahí lo que Pablo está proponiendo, o la estructura de clase que está proponiendo, es una opción que nos está resultando de las experiencias que vamos compartiendo dentro de la cátedra. Esto no quiere decir tampoco que esta sea la única opción de llevar una clase, ni tampoco la mejor forma. Significa que hay que analizar en cada caso, cada situación, qué resolución le vamos a dar a la problemática. Si la materia requiere más conocimiento teórico y menos práctico, probablemente la separación en grupos no sea necesaria y sea más del estilo de un encuentro plenario donde todos participen. Si requiere práctica, se tendrá que evaluar como una opción que está funcionando bastante bien, es esta separación en grupos para dar más sensación de cercanía con los alumnos. Ahora, lo que sí es muy importante, que quizás es la transición más difícil de la que venimos dando docencia hace muchos años, es que ya evidentemente no se puede ir a una clase y como ya teníamos forma de darla, estamos muy acostumbrados o muy cómodos en forma de darla. Acá, en este tipo de encuentros virtuales, es muy importante el prearmado de la clase. Porque en ese prearmado nosotros deberíamos tener como una especie de script, ¿sí? O sea, una especie de guía que tenemos que usar
qué es lo que va a terminar dándole valor a la clase, o sea, la tenemos que preparar nuevamente. Pero como comentario, hay muchas herramientas para resolver muchas problemáticas. Cada curso, a medida que van conociendo a sus alumnos, algunas opciones le van a ir funcionando mejor, otras van a ver que no tanto, y entonces ahí lo importante es, que es la idea también de la charla, mostrar una experiencia que estamos usando de distintos docentes que tenemos en la cátedra de análisis, donde son experiencias, cada curso después tendrá que reaccionar de forma distinta. Diego Schmidt, no sé si querés hacer algún comentario extra. Yo iba a hacer un comentario. ¿Podés volver a la anterior, Pablo? Que lo que hago a veces, acá, en la estructura de la clase, es, además de hacer esta estructura de 3 partes, es dar opcionalmente un nuevo encuentro en forma grupal para aquellos grupos que se hayan quedado con alguna duda o tengan algún comentario posterior a la clase. Les digo, bueno, si algún grupo necesita volver a charlar algo o quiere charlar de un tema que se olvidaron de hablar o algo del TP integrador, yo igualmente ahora lo voy a comentar un poco más en profundidad, pero digamos, se podría llegar a abrir, una vez que se cierra el encuentro plenario, ya todos los alumnos se desconectan, pero me quedo con quizás algunas reuniones grupales opcionales que cada grupo decide, antes de desconectarnos por completo, digamos. Ese comentario soy. Bueno, sigo yo. La idea de esta parte de la charla es comentarles justamente cómo hacemos o cómo ejercemos los encuentros grupales dentro del encuentro plenario. La idea con esto es cubrir todo lo que haríamos en la clase presencial cuando un docente se acerca a una mesa donde está trabajando un grupo y ve lo que están haciendo, pregunta si tienen dudas, o incluso nos ponemos a charlar del trabajo práctico integrador, de algún tema que concierna solo a ese grupo. Entonces, lo que pensamos es, si haríamos eso en el mismo audio y video que está la clase entera, se perdería mucho y sería bastante difícil de seguir. Entonces, lo que hacemos es, mientras tenemos la clase plenaria abierta, pero ya con audio y video desactivado, incluso de parte del docente, es decir, solo se quedaría a los fines del chat, se abren paralelamente mini conferencias con cada grupo. Ahí, obviamente, si uno tiene ayudantes, está bueno porque se pueden armar de forma paralela. Hay diferentes experiencias ahí en la propia cátedra. En mi caso particular, yo, por ejemplo, no tengo ayudantes, pero no hay problema. Le pongo un horario a cada grupo y nos vamos conectando para charlar, ya sea de temas que estamos viendo, de la práctica en clase o del TP integrador. Lo importante es que durante estas mini conferencias yo ya al grupo completo de alumnos le di bastante ejercitación para hacer en clase. Es decir, no están esperando solamente la conexión del docente, sino que al mismo tiempo están haciendo actividades que tienen que ver obviamente con la materia. Y durante esas actividades me voy conectando grupo con grupo. La realidad es que se nota muchísima mayor participación de parte de los alumnos en esas mini conferencias. Esto nos pasa a todos, que cuando hacemos la clase plenaria siempre escucha las mismas voces, que son los mismos que hacen preguntas, 5 o 6 alumnos, que son los más participativos. Y el resto casi no participa durante esa clase. Eso es muy común. Pero en la experiencia, en las mini conferencias, la realidad es que participan todos los alumnos, porque uno primero le puede preguntar a cada uno y no se arma un problema en el que estén todos esperando respuestas. Y si bien no todos tienen audio y video, que esa es otra cosa que sucede, pero incluso en el mismo chat de esas mini conferencias participan todos. Además, con las herramientas de seguimiento que después les va a mostrar Pablo, nosotros podemos ver cómo viene participando cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, ya uno cuenta con información de antemano de cómo viene trabajando cada equipo. En mi experiencia, yo tengo 7 grupos, por ejemplo. La primera vez que lo hice, esto de las mini conferencias, iba generando los links, se los iba mandando por privado a cada grupo y se iban conectando en el momento. La realidad es que perdí muchísimo tiempo haciendo eso, porque desde que les pasaba el link hasta que todos podían estar conectados, activando el audio,
y solucionaban problemas de que alguno no se podía conectar, perdía aproximadamente como 5 minutos por grupo, solo para estar conectados todos. Así que, en base a esa experiencia, lo que hice después fue dejarles ya todo el mundo, todos los grupos tienen su propio link y saben que tienen que estar conectados de antemano, que cuando yo me tengo que conectar, ellos ya tienen que estar todos online en esa miniconferencia previamente. Y ahí, en solo 1 hora, me puedo conectar con todos los grupos para charlar del TP integrador, charlar de temas de la cursada o cualquier cosa. Siempre también lo que suele suceder es que me hacen ahí preguntas que tienen que ver, o que sería mejor que las planteen en realidad en la clase plenaria, porque les sirve a todos las respuestas. En ese caso yo simplemente me las anoto, no le doy la respuesta en la miniconferencia, porque prefiero dar esa respuesta en la clase plenaria. Por eso la doy en el cierre de conclusiones del curso completo. Pero si son preguntas que tienen que ver solo con el grupo, lo respondo ahí. Lo último para decir simplemente es que yo, además de hacer esto, tengo compartido con cada equipo una carpeta de Google Drive, donde yo les pido a ellos que todo lo que se haga en clase lo vayan subiendo ahí o directamente lo utilicen con las herramientas colaborativas. Entonces, cuando yo me conecto a un grupo, ya directamente estoy viendo en el repositorio de la clase de ese grupo todo el trabajo que hicieron. No necesito que me pasen ningún archivo, está todo subido ahí. Si trabajan con celulares, se les sacan una foto y lo suben. Si trabajan con las herramientas colaborativas, ya directamente lo veo en forma online. Y eso incluso me permite, cuando hago la conclusión en la clase plenaria, demostrar resoluciones de los propios alumnos, también sin necesidad de pedirles nada. Lo abro en el Drive, lo muestro para todos y digo, bueno, acá este grupo hizo esta solución, este otro grupo hizo esta otra solución, lo podemos comparar, establecer ventajas y desventajas, y eso la verdad que es bastante enriquecedor. No sé si Pablo o Diego quieren mencionar algo más de este punto. No, creo que más o menos nosotros aplicamos. Sí. No, también creo que en esto estamos todos muy alineados. La única diferencia, yo no utilizo el Drive, pero nada, son detalles de implementación, digamos, que no es la idea entrar en esta charla. Tal cual. Sí, yo comento eso simplemente por si a alguno le sirve, pero después obviamente son herramientas, no cambia la estructura, la forma en que lo damos. Bueno, seguís vos, Dieguito. Bien, lo último, para compensar lo que sería el reemplazo de la clase normal que tiene, están las actividades que los alumnos tienen que hacer posterior a la clase, ¿no? El trabajo práctico, los trabajos que se van llevando hacia sus casas para el próximo encuentro, o hasta el próximo encuentro. Ahí, en realidad, en mi experiencia personal, nosotros inicialmente quisimos replicar lo que hacíamos años anteriores, que era no utilizar las herramientas de campus, y empezamos con el esquema tradicional de enviar correos, definir los trabajos prácticos, y en realidad eso, estando en virtual, se torna un poco más difícil, porque tal vez quedan cosas que en las clases quedaban anotadas y en la vida virtual como que desaparecen en la charla grabada. Entonces empezamos a usar mucho más fuerte las herramientas de campus, que en principio parecen que son limitadas, o sea, dan la sensación de que no cubren muchas funcionalidades o parecen complejas de ser utilizadas, y una vez que se entiende el concepto que está trabajando y se entiende cómo operan, la verdad que cubre una funcionalidad muy amplia que prácticamente hasta mejora lo que uno podría llegar a tener en cuanto a una clase normal. En eso, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, obviamente, no lo mencionaron Pablo ni Diego, pero nosotros prearmamos el aula virtual con mucha información, o sea, tenemos la información de quiénes son los docentes, qué tareas, cuáles son los medios de contacto, dejamos muy en claro el medio de donde se dictarán las clases, ejemplo, como introducción al aula virtual, o sea, cuando un alumno ingresa al aula virtual, ya tiene toda esa información prearmada, le es muy útil porque va a poder saber cómo contactar y qué trabajar. Y a medida que están esas pautas bien explicadas, nosotros en la primera clase o en las primeras clases indicamos exactamente cómo se hace la entrega de trabajos prácticos y la calificación que esos trabajos prácticos tienen. En particular, el campus cubre esa función con un recurso que se llama tarea, ¿sí? que te da la habilidad, primero que
la comunicación con los grupos lo hacemos vía foros, ¿sí? Hay una herramienta dentro del campus que se llama foro. En ese foro nosotros armamos foros por grupos en particular, y un foro general para lo que son las novedades del área, de la materia o del curso, que permite una comunicación bidireccional. El foro va a permitir que nosotros como docentes enviemos un mensaje o los alumnos nos envíen una consulta que queda registrada y que va a terminar siendo muy importante para lo que Pablo va a mostrar después. Esas comunicaciones bidireccionales o esa comunicación vía foro la tenemos dividida en general por tema, por grupo o por conceptos generales, noticias generales. Esos foros van a permitir que se cambie información sobre la temática que queremos trabajar y sobre las dudas que nosotros hayan quedado en los alumnos por algún tema en particular. Cada tema lo cerramos con un trabajo práctico. Ese trabajo práctico se representa en el campus virtual como una tarea, y a esa tarea nosotros le podemos asignar fecha límite de entrega y le podemos asignar calificación. Lo bueno de la herramienta de tarea es que nos va a permitir después hacer un seguimiento, qué grupos se entregaron fuera de término, qué grupos quedaron reprobados la primera vez, da la opción de reentrega, podemos ver y hacer un seguimiento de comentarios a medida que van haciendo entregas parciales, porque también permite esa opción de entregas parciales, y con esa información nosotros vamos a poder hacer el seguimiento de cómo un alumno está avanzando en su trabajo práctico, o en el trabajo formal que va a quedar como trabajo calificable para lo que es la materia. El campus también tiene distintas herramientas como para publicar contenido, o sea, material que nosotros querramos agregarle o darle a los alumnos extra de la clase, por ejemplo, papers, documentos, links a videos, links de YouTube, el link a la carpeta, y les queda todo concentrado en una misma herramienta que sería el aula virtual. Ese seguimiento, ese trabajo en casa, con la ayuda del campus, va a permitir un mejor seguimiento de los alumnos, ¿sí? Entonces, ahí yo les invitaría, nosotros particularmente usamos varios recursos, el cuestionario que permite evaluar o hacer una pregunta, una especie de examen, lo voy a poner entre comillas, pero examen hacia los alumnos, documentos a wiki donde uno puede ir dejando documentación de lo que se fue hablando en clase, los alumnos pueden usar carpetas o pueden dejar una carpeta linkeada en Google Drive, como dice Diego Schmidt, para que tengan la información disponible, podemos subir un archivo como un adjunto, podemos subir las definiciones de los trabajos prácticos, y lo que mejor nos está funcionando, por lo menos personalmente, es separar tema por tema que vamos dando, y en ese concepto, o en ese tema o recurso, sumar todos los recursos o actividades que nosotros vayamos dando en clase. En particular, con ese trabajo y ese seguimiento, uno puede tener una vista de cómo los alumnos y los grupos están trabajando, y de esa forma podemos hacer una especie de seguimiento del trabajo asincrónico, y con el tema de los foros tratar de mantener una comunicación formal que quede registrada de interacción entre los docentes y los alumnos. Creo que las herramientas del campus virtual son suficientes como para trabajarlas. Lo que hay que entender es, algunas funcionan bien para algunas cosas y otras tal vez queden fuera de lo que nosotros necesitamos. No sé si Pablo o Diego quieran agregar algo más. Yo agregaría simplemente que ahí, yo también para la comunicación bidireccional utilizamos también, además y en forma solo complementaria, la herramienta Slack. ¿Cómo la utilizamos? Los alumnos saben que toda la comunicación formal y todas las dudas y consultas tienen que ir siempre por los foros específicos del campus virtual. Ahora bien, durante la clase, por ejemplo, puede ser que me quieran preguntar algo a nivel grupal, que no sea, o sea, algo más dinámico, y ahí está habilitado que lo hagan mediante el Slack, o por ejemplo, también les pido que usen Slack si me tienen que avisar algo, que lo publican en el foro y necesitan que yo lo vea más urgentemente, digamos. ¿Por qué? Porque sabemos que por toda la capacidad que le estamos pidiendo y exigiendo al campus virtual, a veces las notificaciones tardan algunas horas en llegar, lo cual es absolutamente normal. Entonces, simplemente lo que les digo en ese caso es publíquenlo, publiquen que se notifique, y en el caso de que sea algo muy urgente, que me avisen también por Slack que me lo mandaron por el campus virtual, así yo no necesito esperar la notificación del campus virtual y me conecto directamente. La realidad es que lo usamos poco y nada, pero para esas pocas cositas, para mí justifica tener una herramienta adicional de comunicación un poco más dinámica, pero nada más.
Bien. Sigamos con Diego. Pablo para como seguimiento. No, solamente con toda esta información que nosotros vamos recopilando del campus, el campus genera información que después puede ser utilizada para hacer el seguimiento formal o pseudo formal de los trabajos de los chicos, que ahí Pablo les va a mostrar cómo se puede utilizar. Bien. Como decía Diego Mancilla, a medida que uno va utilizando el campus, toda esa información va quedando guardada, ¿sí? Y el campus tiene un set de reportes donde uno puede entrar a esos reportes. No son quizá la forma más feliz de visualizar la información, pero puede entrar a esos reportes, incluso puede bajarlos a Excel, etcétera, y puede analizar el uso del campus, cómo se hicieron las actividades, etcétera. Entonces nosotros, para hacer el seguimiento, tomamos lo que es para administrar las calificaciones del campus virtual, ahí todo lo que sea trabajos prácticos o cuestionarios de autoevaluación armados en el campus virtual, se entra a la parte de informes de calificación, administración de calificación, y ahí vamos a tener cómo le fue el puntaje o la escala, de acuerdo a cómo hayamos definido la escala, eso es cuando configuramos los trabajos prácticos. Pero bueno, vamos a tener la nota de cada alumno, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos los resultados de las actividades de seguimiento en clase. Recuerden que para esto nosotros salimos como que nos vamos por fuera del campus y usamos otras herramientas que habíamos mencionado, Kahoot, en mi caso, ¿sí? Entonces, estas herramientas también te dejan armado informe. Entonces yo puedo entrar después a la herramienta y ver qué contestó cada alumno, en qué tiempo lo contestó, como es una herramienta más lúdica, cuando los alumnos van contestando en esta herramienta de Kahoot, van teniendo como puntos y quedan en diferentes puestos. Pero bueno, uno después tiene acceso a esa información y es también una forma de hacer seguimiento a estas actividades. Y después, complementario a lo que es más actividad de cuestionarios y preguntas en clase, hay otros reportes del campo virtual donde guarda toda la actividad que hace el alumno en ese campo virtual. Y llámese actividad a si entró a un foro, si escribió en el foro, si lo visualizó, si contestó la encuesta, cuántas veces intentó contestarla. Bueno, deja un montón de información. Hay que entender un poco cómo leerla, pero también sirve. Después tenemos en los encuentros plenarios, cuando hacemos la clase sincrónica, se toma lista y ahí también tenemos otro indicador. Y después ya tenemos seguimiento más subjetivo, ¿no? Que es lo mismo que cuando estamos en el aula, que es la participación en clase, quién abre el micrófono en clases plenarias o quién en el chat hace alguna pregunta. Y después en esos encuentros grupales que hablaba Diego Smith, también ahí medimos la participación y cómo se desenvuelven. Pero bueno, eso ya es más subjetivo. ¿Quieren agregar algo, Diego, Mancilla, Osmin, antes que pase a la segunda partecita de esto? No. Bueno, entonces, después... Sí, Diego. Con respecto a las calificaciones, algo que no mencionamos también es, hay que ver que el campus también permite distintas formas de calificación como binarias, aprobado o desaprobado, o también lo podemos usar tipo graduales con notas de 0 a 100, de 0 a 10. Esa decisión que parece en este momento trivial o no sé, tal vez no les tenga sentido, es muy importante para lo que va a mostrar Pablo ahora, porque eso va a ayudar a que nosotros seamos más consistentes a la hora de mirar todo eso, ¿no? Solo ese comentario. Bien, buenísimo, Diego, gracias. Bueno, y acá me sale un poquito de la presentación. Nosotros le comentamos que el seguimiento lo hacíamos con todo esto, pero la realidad que yo les comentaba, y los que hayan tenido experiencia tratando de ver algún reporte de estos, se debe haber dado cuenta que no está de la mejor forma. Entonces estamos haciendo una prueba piloto en la cátedra con algunos cursos, ¿sí? Y lo que hicimos es crear una especie de tablero de comando. ¿Sí? Este tablero de comando, un tablero de comando. Este tablero de comando lo que hace es justamente levantar información del campus, o sea, de ese Excel de calificaciones y de ese Excel de
de las actividades que realizan los alumnos, lo levantamos acá y ya calculamos ciertos indicadores. La idea no es entrar en detalle, pero les voy a contar rápidamente qué cosas se pueden ver o cuál es un poco la idea de tener este tipo de tablero de comandos. Ya de por sí tengo la cantidad de alumnos, ¿no?, acá, y tengo un promedio de interacciones por alumno. Ya me sé interacción a todo lo que hace en el campus, lo que yo les comentaba. Si vio un foro es una interacción, si escribió en el foro es otra interacción, si visualizó un cuestionario es otra interacción, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que rápidamente yo acá tengo la lista de alumnos y puedo ver rápidamente el promedio de cada uno. Entonces, yo podría agarrar y decir, bueno, si el promedio está en 71, quiero ver quiénes están por debajo de 71, ¿sí? Quizás estos que están en 60 no pasa nada, pero por ejemplo acá hay algunos que tienen 17 interacciones. Entonces, ¿qué pasa con estos que tienen 17 interacciones sobre el promedio que es 71? Entonces ahí tengo algo para indagar, ¿no? Después, bueno, estoy mostrando la evolución de interacciones acá a través de los días. Fíjense que las interacciones están armadas por componentes, o sea, cuántas son de cuestionario. Fíjense que la mayor parte es cuestionario. Bueno, acá hay una de sistemas que habría que haberla sacado, pero de cuestionario, de recursos, etcétera, puedo ver la evolución. Y lo interesante de esto es que también yo puedo utilizar filtros. Entonces, yo podría agarrar acá un componente y decir, a ver, solo me quiero enfocar en el análisis de cuestionarios, no quiero ver todo junto. Entonces, selecciono cuestionarios, y acá lo que va a hacer la herramienta va a cambiarme toda la información solo para cuestionarios. Entonces ya estoy viendo el promedio, ¿sí?, de interacciones por alumno de cuestionario, que es 28, y acá tengo quiénes están por arriba o por debajo. Entonces, esto que es una visión general, ¿sí?, después yo podría ir, todo esto, de nuevo, vuelvo, todo esto está armado en base a 2 reportes del campus, ¿no? Nada más que acá como que lo tengo mucho más fácil para analizar. Yo entonces podría agarrar y decir, bueno, voy a ver qué pasó con algún alumno que está por debajo del promedio, ¿no? Entonces tengo una solapa que ya me lleva a un análisis por alumno, otra parte del tablero, donde ven acá ya es algo más detallado, capaz no es tan fácil de leer, ¿no?, pero ya estaría entrando en otro tipo de detalle. Entonces, por ejemplo, acá tengo toda mi lista de alumnos. Fíjense que acá, bueno, acá justamente estoy viendo Ariel Dalmazo Valdés, ¿sí?, por ejemplo, que lleva un promedio de 9.50 con los 2 trabajos que entregó. Tengo el promedio general, yo sé que esta persona está por arriba del promedio, ¿sí?, y está todo bien. Pero vamos a ir con alguien que esté por debajo del promedio. Vamos a elegir esta persona. Cuando elegimos este alumno me va a cambiar todo. Fíjense acá qué está pasando. El promedio, esto era el promedio del curso. Fíjense que no tiene nota promedio y fíjense que no tiene actividades realizadas. Entonces, rápidamente puedo ver que esta persona, algo pasó, o indagar con esta persona qué le está pasando que no hace los cuestionarios, ¿sí? Incluso, supónganse que yo acá podría elegir uno de los cuestionarios. No sé, vamos a elegir acá. Vamos a filtrar cuestionarios para que esto sea más fácil, ¿sí? Bueno, justamente, y fíjense que solo contestó el cuestionario que hicimos al inicio, que era para conocerlos, pero no me contestó ninguno de los cuestionarios de actividades. Bueno, nada, acá tenemos una versión más evolucionada, tampoco voy a entrar en detalle, pero nosotros lo que le comentábamos es que además del campus utilizamos herramientas auxiliares. Entonces fíjense que ya en este tablero un poco más cargado, más complejo, o con más información, ya por ejemplo acá tenemos las interacciones, pero comparadas con el presentismo. Entonces acá también se subió la información del presentismo. Y en este caso, por ejemplo, si nos venimos o si nos cambiamos de solapa, también acá ya hay una solapa por grupo, ¿no? Es como una versión mejorada o una versión 2 del primer tablero que les mostré, ¿no? Entonces acá yo ya puedo analizar
por temas de grupo, también subimos información del Kahoot, pero bueno, eso era un poquito como para cerrar esta parte del seguimiento. Les queríamos mostrar esta prueba piloto que venimos haciendo. Pablo, ¿me permitís un agregado? Sí. Yo quería comentar que en este control, en este tablero que explicó Pablo, si ustedes recuerdan, no sé si podés presentar de vuelta el slide donde está la torta. Cualquiera de las dos. ¿Del tablero decís? Sí. Sí. Bueno, ahí en ese gráfico de torta, nosotros el objetivo básicamente, además de tener alguna métrica de la gestión, el seguimiento de los alumnos, también nos sirve para validar ciertas metodologías que estamos viendo, el foro, encuestas, y también para detectar si sobre la base de algún indicador conviene ir profundizando algún tipo de herramienta, algún tipo de metodología que nos está dando buenos resultados o que nos permite profundizar alguna otra situación para que se incentive mejor la participación del alumno. O sea que es una métrica no solo para evaluar un poco cómo va viniendo el alumno, sino también para tomar nota nosotros de si nos conviene profundizar alguna metodología en esta nueva etapa que nosotros estamos abordando todos. Bien. No sé, antes de cerrar o de leer la parte, si hay consultas y eso, Diego, Smith o Mancilla, si quieren agregar algo de la parte de seguimiento, pero creo que No, por mi parte, ahí están consultando, hay preguntas en el chat de qué herramienta usamos para el reporte. Se utiliza Power BI, que es una herramienta de Microsoft. Power BI Desktop es gratuita y se puede descargar utilizando los informes que genera el campus. Y ahí veo otra pregunta de Hernán, que pregunta cuál es el origen de datos. Básicamente, en el más complejo, o sea, la segunda versión, simplemente es el registro de interacciones que tiene el campus virtual. Ahí me da la información del presentismo, porque yo el presentismo lo estoy tomando con un foro de presentismo, donde yo digo, ahora digan presentismo, y les doy 5 minutos para que todos digan presente. Solo con esa interacción yo ya sé quiénes estuvieron en la clase. Entonces, con ese mismo registro me viene también el presentismo. Entonces, uso como origen de datos el archivo de registro de log, el archivo de calificaciones, que le tengo que hacer algunas adaptaciones por lo que mencionaba Diego Mancilla anteriormente. Por ejemplo, yo uso mucho las escalas aprobado-reprobado y las tengo que adaptar para pasar a porcentaje, pero eso lo adapto y sube igual. Y después lo que uso también son los Excel que brinda el Kahoot, que lo paso a archivos separados por comas para poder subirlo, unificados, y simplemente un archivito adicional que armé yo con qué alumno pertenece a cada grupo. Nada más, son 4 archivos. Con esos 4 archivos sale todo. en la primera versión, que es un poco más, no trae datos de afuera, digamos, esos son solo 2 reportes del Moodle, que se bajan en formato de Excel y se cargan directamente y ya se visualiza todo eso. Bien. Darío, ¿querés Sí. hacer el cierre? Si hay preguntas y eso, ¿no? Sí, no, básicamente yo lo que quería agregar es, nosotros en las distintas reuniones de cátedra y los intercambios que hacemos, hemos considerado que, merced a que hay definiciones, como muy bien explicó y claramente Andrés al inicio sobre el tema de evaluaciones, nosotros queremos y consideramos que es fundamental ir evaluando de manera permanente al alumno. Por eso estas herramientas, estos gráficos, donde cuando se llega a una evaluación parcial o la evaluación más formal, ya tengamos una completa idea de cada uno de los alumnos para hacer más fácil esa evaluación final a la que tendríamos que llegar.
Entonces la evaluación permanente es fundamental en esta nueva modalidad de trabajo que nosotros creemos que es fundamental y la estamos aplicando en equipo, en toda la cátedra. Y bueno, la presentación es en equipo, es decir, es cómo es la gestión de trabajos en grupo. Y bueno, nos pareció piola que la presentación sea en grupo. Le hicieron 3 de los 4. Yo quiero mencionar a Ramiro Garbarini, que también estuvo trabajando en esto, y que por una situación no esperada no pudo participar, acompañarnos, pero es la 4ª persona que trabajó en el grupo y produjeron esta presentación que yo entiendo que les va a ser de utilidad a todos, esa es la idea. Y bueno, quedamos por supuesto abiertos a todas las preguntas que surjan, y como yo siempre digo a veces, ¿no? Hay cosas a través de esta nueva situación que han llegado para irse quedando de a poquito, o al menos en parte, y yo digo que hay situaciones deseadas, siempre no esperadas ahora, que están sucediendo y que nos permite alinear en todos los cursos, no solo metodologías de trabajo, sino también el material, en lo cual la verdad que en la cátedra venimos compartiéndolo de forma absolutamente desinteresada. Así que no me resta nada más que destacar la calidad no solo técnica, sino humana del equipo. Así que, no sé, Andrés, si vos querés agregar algo o querés establecer alguna metodología para evacuar las consultas, que veo que son muchas. Porque ha sido una presentación brillante, muy didáctica, muy pedagógica, nos sirve a todos para poder ejercer esta función docente que tanto amamos, y en especial la tecnológica. No quiero ser reiterativo, pero algunas consultas que han establecido preguntas en este momento, tenemos tiempo, así que me parece muy rica también la interacción y de evacuar toda consulta que se presente. Si les parece a ustedes, adelante, terminamos con preguntas-respuestas y después, Darío, me parece importante también un cierre nuevamente, pero desde ya agradecidos desde todos los colegas docentes en el Día del Docente Tecnológico, como dijimos al inicio, y dejamos abierto, me parece importante, los micrófonos como para hacer las consultas directamente y que queden grabadas las consultas y las respuestas. Felicitaciones nuevamente, un equipo brillante, se nota un gran trabajo, una dedicación y una vocación más que significativa. Esos 20 años de docencia en la cátedra creo que han hecho mella, y por supuesto desde la conducción de Darío, y en este caso también desde análisis de sistemas con Alberto Walde y todo su equipo, que creo que ha dejado un equipazo. Y Darío, felicitaciones porque tu conducción es brillante. Muchas gracias, Andrés. Quiero que quede constancia de que obviamente yo trato de acompañar el excelente equipo que Alberto Walde obviamente me dejó, y bueno, y responder a las permanentes inquietudes tuyas y de Ignacio, que no es poca cosa que ustedes traten siempre de acompañarnos en este cambio, porque en realidad ha sido un cambio sustancial. Al principio estábamos un poco perdidos, pero ustedes, el Departamento de Sistemas, nos han ayudado a orientarnos y a encontrarnos de esta manera con las herramientas, las facilidades, las consultas. Debo reconocer que a veces consultas fuera de un horario habitual, pero sin embargo hemos encontrado siempre eco. Así que, como se tituló la charla, es trabajo en equipo, y el trabajo es en equipo en la cátedra, en las cátedras y con el departamento. Muchísimas gracias. Obviamente también hay parte de un equipo mucho más grande, quiero aclarar. Darío maneja a más de 20 docentes, y entre ayudantes y docentes, donde se encuentran obviamente Claudia Bilinsky, Adriana Martínez, Paola Florencia, la doctora Florencia Pollo Cataño, el ingeniero Garbarini, como ya fue mencionado, entre tanto, ¿no? A veces cuando uno se pone a nombrar algunos, es una cátedra muy numerosa, también tanto en docentes como estudiantes. Claro. Reitero, es la integradora, la asignatura integradora del segundo nivel de la carrera, en donde por año estamos hablando de más de miles de estudiantes. Así que sí, es más que importante, y además que una asignatura que, sin lugar a dudas, además de ser integradora vertical y horizontal, es fundamental los temas que se tocan en ella, como desde el reconocimiento, los informes, relevamiento y todas las técnicas, metodologías
que hacen a un excelente desempeño del ingeniero en sistema de información. Así que gracias de corazón, lo digo como ingeniero en sistemas y como colega, que es brillante la tarea que desarrollan, y brillante también cómo año a año van modificando y mejorando la condición docente para continuar en este camino que nos hace con tanta alegría, satisfacción y felicidad formar a los mejores ingenieros en sistema de información del país. Coincido. Que quede abierto entonces a las consultas y las respuestas, es de ustedes. Gracias, Andrés. Un abrazo. ¿Puedo hacer una pregunta? Me habían dicho que había una herramienta de Meet que permite tomar lista, pero no pude encontrarlo. ¿Ustedes saben? Digo, Sí. en lugar del foro que usa Diego, que me pareció bárbaro, yo le saco foto a todas las caritas y listo, y lo solucioné de esa manera, pero creo que hay algo más, ¿no? ¿Alguna herramienta? Sí, hay un plugin, yo te comento porque yo uso esa, hay un plugin que se llama Google Meet Attendance. Yo no uso el esquema de foros que mencionó Diego Schmidt. Yo lo que utilizo es este plugin de Google, que se llama Google Meet Attendance, ahí les voy a pasar el link para que se lo instalen. Es un plugin que se instala sobre Chrome o Firefox y lo que hace es, va registrando en una pantallita todas las personas que se fueron conectando al Meet. Y ahí lo que hace es simplemente deja esa herramienta durante todo el Meet. Cuando cierra el Meet se puede descargar la lista de las personas que se conectaron. Está bien, sí, Y esa después la traslado. perfecto, la había visto esa, pero pensé que quizás había algo del mismo Meet que tenía, no, hay que... No, el Meet no tiene ninguna herramienta de... Bueno, felicitaciones por esa herramienta, Power BI se llama, Power BI. Power BI. Muy, muy buena, la verdad que me pareció fantástico por seguimiento y me encantó la presentación. Yo utilizo también, me gustó mucho lo que dijo Diego, me llama la atención que haya 2 personas con el mismo nombre en la cátedra, ¿no? Re loco, ¿no? Pero Primer nombre y segundo nombre, los dos somos Diego Hernán. Yo digo, Diego Hernán en la cátedra. Lo fueron eligiendo por nombre, pero después vi que había otros que no, pero bueno. Hay otro Diego Hernán también en la cátedra, así que hay más. Es un requisito para participar. Ahí acaba de responder otro Diego, Diego Hernán Pérezín también. Otro Diego Hernán. Bueno, me gustó, Diego, lo que dijiste, que vas abriendo otras para trabajar en grupo, otras partes de... Claro, otras secciones, porque yo le digo a los chicos, bueno, se desconectan y en 15 minutos se vuelven a conectar y bueno, medio desprolijo eso porque se van metiendo y demás, pero bueno, me encantó tu idea de hacerlo así. Mirá, al principio yo no sabía que Meet permitía tener 2 sesiones simultáneas y lo hice con Zoom la primera clase. O sea, tenía el Meet para la clase plenaria y el Zoom para las miniconferencias. Y después alguien me dijo, pero ¿por qué no lo hiciste también por Meet? La verdad que ni lo había probado porque le di por hecho que no se podía. Y cuando lo probé y vi que se podía, lo hicimos todo por Meet. No, excelente, porque a veces el trabajo, bueno, en el grupo se extiende. En mi clase, de la última clase, tengo 7 grupos también y estuve 4 horas trabajando con los chicos. Claro. Literales 4 horas. Se hizo muy largo, pero sí coincido con vos que es tan enriquecedor el trabajo grupal porque vos los conocés más, pueden hablar, coincido totalmente. En la clase plenaria hablan 2, nada más. Exactamente. Y en grupo, ahí se puede ir bien al hueso, ¿no? De cada uno. Entonces es muy interesante ese trabajo. Bueno, muchas gracias. Excelente, chicos. Muchas gracias. Si me permiten, complemento a la respuesta, que Meet en general son funcionalidades al día de hoy de alguna manera minimalistas. Quiero decir con esto, no quiere decir limitadas, sino que minimalistas, porque hace referencia a la optimización de los recursos, así como todas las herramientas de Google. En este caso, ancho de banda, y prioriza que sea buena la conexión, es decir, la conectividad o respuesta en referencia a video y audio. Todo lo adicional lo trabajan como complementos. Quiere decir que la respuesta complementaria es dos consideraciones. Una,
todo lo adicional que hoy no contempla Meet dentro de la propia herramienta son complementos del Chrome que se integran con la solución de Meet en computadora, porque en computadora Meet utiliza el navegador Chrome. No necesita un adicional de software, como si en un celular o tableta. Punto 1. Después, punto 2, vamos a estar enviándoles, ya lo hicimos con anterioridad, pero debido a los inconvenientes que se pueda presentar por correos electrónicos, un documento con todos los complementos relacionados con Meet. Exclusivo, un documento que solo hace referencia a extensiones de Chrome para Meet. Y después, obviamente, que hace a la dinámica de cada profe, el trabajar con el Meet y ir modificando ciertas condiciones, como por ejemplo en la configuración, que uno puede silenciar un micrófono, porque cuando abre 2, 3 salas de Meet, el problema que se hace es que estoy escuchando siempre 2, 3 salas y no puedo mutear. Sí, la respuesta es se puede. En la parte de configuración muteo una de las salas, el micrófono, para no estar escuchando, porque obviamente yo puedo hablar en una o para todas las salas, pero se complejiza cuando tengo 2, 3 salas abiertas en paralelo, que de hecho he participado en reuniones de directores, gabinete y profesores. Y entonces al oído tengo distintas salas. Lo que tengo que hacer es en configuración desactivar el micrófono de la sala en la que estoy, a una de las respuestas también de Florencia que hacía referencia a esto. Entonces, conclusión, le vamos a estar enviando y vamos a estar compartiendo todas las extensiones que hay para Chrome exclusivas para Meet. De hecho, quizás algunos se sonrieron cuando al inicio aparecí ya directamente, me lo cambia, y así puedo cambiar el fondo, puedo cambiar determinadas condiciones que tienen que ver con, esto es algo básico, muy hasta juego, ¿no? Pero puedo configurar un cambio en el fondo, que a veces no es juego, porque tener un cambio en el fondo hace a veces a que no sea muy monótona esta charla. Y también, obviamente, si quiero tapar algo que tenga o no tengo adecuado en mi domicilio, dada esta circunstancia, ¿no? Bien, complemento, nada más. Le vamos a estar enviando este documento que dije anteriormente. Andrés, Sí. Discúlpame, ese fue... La aclaración es que estoy de gala y de etiqueta por el Día del Docente Tecnológico. Bueno, eso te quería aclarar. Yo al principio, cuando inicié y hice la explicación, omití la imagen porque estaba tratando de encontrar un smoking para estar a tiro tuyo. Así que, no, me había olvidado de la cámara hablándole. Está muy bien. Los dejo, es su capacitación, su sala. Continuemos. Gracias, Andrés, un abrazo. Bueno, yo no sé si hay preguntas que hacer. Los 3 expositores están a tiro para que evacuarlas ahora, o bueno, quedarán en contacto para después en un posterior diálogo que ustedes quieran promover. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta charla. La verdad que fue muy nutritiva en este tiempo que hay que adaptarse y promover también algunos cambios. Les hago una consulta. ¿Tienen forma de reportar o parametrizar la participación de los alumnos cuando hacen las conferencias? No sé si lo dijeron, no lo escuché, pero bueno, todo lo que son los reportes del aula virtual me quedó claro, pero no me imagino cómo hacen para parametrizar la participación en las conferencias. Bueno, muchas gracias. No, a ver, que yo sepa, en lo que mostramos no hay nada de eso, ¿sí? Meet, que es de Google, tiene un montón de formas de extraer indicadores de las reuniones, pero no es tan fácil, o sea, ahí ya hay que hacer algún programa, tiene lo que se llama, tiene APIs, donde uno se puede conectar y extraer información. Entonces ahí sí tenés un montón de indicadores de cantidad de permanencia de la gente y un montón de cosas.
pero no hicimos ninguna prueba con eso, no nos metimos a hacer nada todavía. Sé que está, lo investigué el otro día, pero no hicimos nada. Yo al respecto lo que podría agregar es que tengamos en cuenta que el campus virtual permite cargar notas a alumnos en forma como si fuese una herramienta externa. Es decir, por ejemplo, yo podría, si hago el seguimiento en clase de cómo participa cada uno y, por ejemplo, esta clase algún alumno en particular tuvo una performance excelente, yo podría agregar un concepto de calificación en el campus virtual y ponerle nota 10 a ese alumno para esa clase, y de eso después se integra con todo lo que uno se baja del árbol de clasificaciones del campus virtual. Entonces lo tenemos integrado tanto en el campus virtual como después en la plataforma que utilicemos para el análisis de la performance de los alumnos. Sí, y yo en particular lo que hago es, obviamente, en el seguimiento voy anotando esas personas que están participando más y se manejo en un Excel separado justamente la nota que estaba mencionando Diego Schmidt. Pero esa parte de parametrización de participación uno la va a tener que ir viendo a medida que va dando la clase y haciendo preguntas. También el uso de herramientas como Kahoot o Mentimeter, lo que te permiten es justamente darle una calificación de participación un poco más elaborada que vos siempre mires quién está contestando y quién no. Digamos, esas herramientas también te ayudan a vos para saber cómo viene su participación y qué tal, cómo están trabajando en el aula. Sí, hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Sí. Sí. Sí, Luciano. Sí, muy bueno todo, así que felicitaciones, muy bueno. Mi pregunta era sobre lo que tiene que ver con los tableros. Es decir, a veces lo que nos pasa es que cuando tenemos demasiada información, realmente a veces no sabemos qué hacer o cómo manejarla. Veo que después del tablero, digamos, te genera muchísima información. Entonces, concretamente, lo que quería preguntarle es, con toda esa información, más allá de lo que decía Darío, por ejemplo, que eso también te permitía, por ejemplo, saber algo sobre cómo se está usando una metodología, etcétera. En concreto, sobre los alumnos, digamos. ¿Cómo ustedes pueden, digamos, de alguna manera saber, por ejemplo, ustedes mostraban recién que hay alumnos que están por debajo del promedio, por ejemplo, en el uso de algún recurso, una participación, etcétera? O sea, concretamente eso. ¿Puntualizan sobre el alumno? ¿Le dan, entre comillas, una especie de nota para tenerlo en cuenta? No, ahí, bueno, viste, habíamos mostrado como el ranking de interacciones por alumno. Ahí la acción después uno, a ver, cuando estamos a distancia, como hablaba Darío, no solo podemos evaluar con la evaluación formal, en el caso todavía no sabemos si se tomará o no y cómo, pero digo, cuando uno está a distancia tiene que empezar a tener en cuenta un montón de otros indicadores. Lo que hacemos con esto es ampliar esa cantidad de indicadores y después cada uno tomará su decisión. De nuevo, como vuelvo a aclararlo, esto que estamos haciendo es una prueba piloto que empezamos hace muy poquito, tenemos solo 2 cursos subidos. Entonces, todavía, si te das cuenta, si te acordás, el primer tablero que presenté era mucho más simple que el segundo, porque empezamos como diciendo, bueno, a ver, vamos a entender la información que hay acá y si podemos hacer algo o no, para que no pase esto de generar indicadores que uno después, o que genera un montón de información para nada, para mostrar grafiquitos nada más. Entonces, en mi caso sí, por ejemplo, lo que yo empiezo a hacer es con esos que están muy por debajo del promedio, es coordinar o mandarles un mail para coordinar una video con ellos solos. Es como ir y hablar el cara a cara y decir, ¿qué pasó que no? Porque es raro, ¿no? Que 2 encuestas no me las hayas contestado, diferentes, no, tuve problemas de internet, lo que fuera, no sé. Pero también con esto hacemos que el alumno se dé cuenta que le estamos haciendo un seguimiento, que no es solo que si se conecta o no se conecta y si entregó el TP, sino que tenemos otras herramientas. Entonces, ojo que la distancia no significa que estemos desentendidos de lo que está pasando con el alumno. Pero bueno, como vos decís, se genera un montón de información, entonces hay que ser cuidadoso en cómo usarla, y en eso es lo que estamos. Sí, yo agregaría... Sí, yo quiero agregar algo. Lo que nosotros buscamos es tener elementos de juicio de la evaluación permanente, del seguimiento permanente,
para que después, bueno, darle el uso formal que se requiera vía facultad si surge alguna normativa. O sea, esto no es vinculante, que la nota que salga de ahí es una nota de acuerdo al reglamento, no es vinculante al reglamento. O sea, son elementos de juicio que nosotros como docentes pensamos tener para hacer una formalización cuando se requiera sobre la normativa vigente o adecuada a la situación actual. Pero cuando se tenga que hacer esa adecuación a esa normativa formal, bueno, ahí ya tenemos los elementos de juicio y no tenemos que ponernos a pensar qué hizo, qué no hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. Ya tenemos todo, tenemos la historia clínica de los alumnos sin mayor esfuerzo, simplemente automatizando un montón de tareas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que también lo podíamos usar de manera presencial. Pero de esta manera estamos haciendo el aula virtual, que hay actuaciones que las ponemos en una métrica en forma automática. Gracias por la respuesta. Sí, quiero hacer una aclaración, si se me permite. Tres cositas. Primero, estamos frente a genios de la inteligencia de negocios y del BI, eso quiero aclararlo. Son expertos en el manejo de datos. Con esto quiero hacer esta consideración, que lo digo seriamente, porque no es instalar Power BI y ya está. Ellos tienen un gran trabajo detrás de evaluar cuáles son los datos, cómo exponerlos, cuáles son las necesidades y de cómo trabajar esos datos. Quiero hacer esta aclaración por las dudas para que no se subestime a que simplemente instalar Power BI o cualquier otra herramienta que maneja datos y las estructuras para reportes, porque no es 3 clics. Hay todo un trabajo de experiencia y de conocimiento atrás. Primera aclaración por las dudas para que no nos vayamos con falsas expectativas. Después, por el otro lado, perdón que interrumpa, pero como vi que algunos ya estaban para el café porque en 10 minutos comenzamos la otra, compartimos en el chat el documento en donde hay un direccionario de algunas de las extensiones. Todos los días esto se ve modificado. Esto es al mes de abril que elaboramos este documento y todos los días aparecen o nuevas extensiones o ampliaciones en las funcionalidades o incorporaciones en la misma herramienta Meet. Pero está bueno que hay como también algunas sugerencias de cómo establecer una videoconferencia, de, por ejemplo, establecer ciertas reglas al inicio. Así que de eso se trata, le compartimos el documento, está colgado en el sitio web institucional del Departamento de Ingeniería de Sistema de Información, y además es importante saber que desde hace años, junto con la ingeniera Vanina Bottini, que es la secretaria de Planeamiento y Gestión de Procesos, la Facultad Regional Buenos Aires tiene un tablero de comandos muy, pero muy rico. Hasta ha también colaborado con asesoría y consultoría al ingeniero Gigliotti, y donde también a través de algunas otras herramientas, como por ejemplo Pentaho y demás, se ha hecho un trabajo muy importante a la hora de reportes y a la hora de extraer información muy rica de las participaciones de las cátedras y de la participación docente. Posteriormente seguramente la haremos circular para que sea de acceso público y que puedan ustedes como docentes poder acceder a toda la información al respecto. Es un bus de datos de la Facultad Regional Buenos Aires de la UTEC. Sí, gracias, Andrés. Básicamente es un segundo nomás destacar la muy buena voluntad, la bonomía del equipo de trabajo cuando se planteó esta alternativa de compartir experiencias con todos ustedes, experiencias que sin duda son inéditas en esta nueva normativa, y en donde más allá de la actividad académica en el aula, digamos, virtual, el equipo que expuso quiso trasladar toda la mayor cantidad de riquezas que tienen en cuanto a su experiencia laboral y su conocimiento profesional, como vos lo decías, Andrés. Entonces ese es el valor agregado que se persiguió en esta presentación, que bueno, creemos que se cumplió el objetivo, y un objetivo complementario, que todos los que participaron y los que así lo necesiten sepan que tienen
personas a las que pueden recurrir, que están en el día a día trabajando con esto y que los podemos ayudar en remontar esta situación para que se haga lo menos complicado posible. Así que yo de mi parte agradezco al equipo, a Diego Smith, Diego Mancilla, Pablo Sigliuti y Ramiro Garbarini, que han estado trabajando duro hace ya varios días en base a la inquietud que Andrés nos planteó, y creímos que esta era la manera de expresar cómo se sigue el trabajo en grupo a través de un grupo. Así que gracias por la asistencia y un saludo a todos. Buenas tardes. Es infinito el agradecimiento que tenemos a todos los comprometidos con estas causas respecto a brindar capacitación y experiencia de docente a docente. De todas las anteriores está el canal de YouTube. Gracias Diego Hernán Mancilla, Diego Hernán Schmidt, el ingeniero Garbarini, en especial el ingeniero Pablo Sigliuti, y un especial agradecimiento por el compromiso permanente desde el minuto cero al doctor Darío Piccirilli y a todo su equipo. Así que no existen palabras para agradecerles la emoción que representa el poder compartir estas herramientas, estas experiencias tan ricas de tantos años y con tan buenos resultados. Gracias a todos por la participación. Y a las 4 de la tarde nos encontramos para la próxima capacitación. Un placer. Abrazos, saludos, gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Muchísimas Nuevamente, gracias. gracias, brillante, brillante. Qué hermoso y qué bien que salió. Espectacular. Gracias. No, al contrario, Andrés, un gusto. La verdad que es un equipo de lujo y los muchachos, te digo que vienen trabajando intensamente de hace varios días, compartiendo material, compartiendo experiencias. No fue fácil armarlo, pero debo destacar el entusiasmo con que lo hicieron. No tiene calificativo en lo positivo. Así que, y un gusto colaborar contigo, como siempre, con el departamento. Impecable. Había brillante. Me alegro. Gracias. Al contrario, abrazo Ignacio también. Gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos.